Digamos que en estos momentos tienes un comportamiento en el cual te sientes un tanto insatisfecho. Esa insatisfacción te lleva a estar pensando que posiblemente tengas que hacer algo al respecto, pero no tú decides en hacerlo, sino más bien que encuentra el destino, la manera, si es que existiese el destino, de decirte qué es lo que debes de hacer solamente por tener ese sentimiento de vacío. Ahora, cuando tienes esa manera de tomar cierta decisión para tú poder ajustar la vida como supuestamente tú la has visto durante toda tu vida, pues te empiezas a plantear preguntas a través de las noticias, sobre todo por ciertos patrones que tú ves como muy continuos, muy repetitivos y que tu vida es muy cómoda acerca de la palabra de qué es justicia. Desde el punto en donde tú podrías considerar o podrías hacerte esa pregunta filosófica de que tienes que hacer algo con respecto a la vida, no solamente tuya, sino de los demás, ¿qué tendrías que hacer? Podrías llegar en un punto a preguntarte, ¿matarías a alguien o matarías a un grupo de personas o matarías a bastantes personas por lo que tú consideras que es bueno o que es justo o que así debería de ser? Bueno, ese es el principal problema o esa es la principal observación que encuentra, sí, nuestro personaje de hoy y de seguramente unos cuantos días más, Light Yagami. Una persona, un estudiante nada promedio, un estudiante mucho más allá del promedio, quiere decir que es mucho más inteligente que tú, el que observa esta condición de justicia, esta observación como de venganza, esta observación como de lo cual así debería de ser la vida. Esto es lo que le lleva a preguntarse, y también a nosotros, de cierta manera, si la calidad de vida que estamos teniendo es buena o es mala, o de qué manera es muy buena o de qué manera podría mejorar, y dejar obviamente de lado lo malo, porque hay que ser como coherentes. Siempre estamos buscando, siempre vivir bien. Ante esto, nosotros lo que tenemos es una especie como de error en la vida que no debería de suceder dada la tecnología y dada los avances científicos que hoy en día tenemos. Entonces, lo que él encuentra en el día a día, porque es una persona intelectual y las personas intelectuales ven las noticias, es un continuo de malas noticias. Esas malas noticias llevan una especie como de percepción a Light Yagami por decir que esa es la calidad de vida que deberíamos de tener. ¿Deberíamos hacernos esa pregunta? Pues yo creo que sí. Porque es en la misma manera donde el Light Yagami, que vuelvo a repetir que tenía una vida perfecta, se hace esa pregunta. ¿Será posible entonces que yo pueda, a través del morbo de las noticias que yo encuentro con el día a día, solucionar los problemas de las demás personas para tomar una decisión que debería no estar en mí, sino en cada una de las personas? Bueno, de cierta manera, es ahí cuando entra el destino de la Death Note que encuentra Light Yagami, o Light Yagami encuentra la Death Note, o que alguien me explique porque no he terminado de ver la serie para poderlo explicar. Entonces, cuando la Death Note entra en el poder del Light Yagami y entiende cómo se maneja, cuáles son sus instrucciones, pues empieza a plantearse esto que muchos consideramos, sobre todo que leemos bastante, como la hipótesis del mundo justo. La hipótesis del mundo justo, también conocida como la creencia del mundo justo, es un sesgo cognitivo, algo que todos nosotros hacemos, incluso conscientemente o inconscientemente. Melvin Lerner, que fue su principal autor, que fue el que hizo N cantidad de experimentos para poder explicar, para poder describir y para poder enseñarnos cómo es que nosotros observamos nuestro entorno y simplemente lo vemos porque no observamos detenidamente, nos lleva a cuestionarnos o nos lleva a replantearnos lo que nosotros estamos viendo conforme a las acciones de las demás personas, si son merecidas o no. Para pronto, lo que nos quiere decir la hipótesis del mundo justo en su más amplio planteamiento es cuando una persona hace algo malo y debe de recibir algo malo al respecto. Si una persona entonces hace bien algo, pues merecidamente debería de pasarle algo bueno. Eso es lo que nos plantea más o menos la hipótesis del mundo justo. Como repitiendo, es un sesgo cognitivo. ¿Por qué? Por lo que nosotros sabemos en realidad es que muchas veces las personas hacen cosas buenas y muchas veces reciben cosas malas, y hay otras personas que hacen cosas malas y muchas veces reciben cosas buenas, y estoy pensando simplemente en carteles aquí en México porque eso es lo que normalmente nos llega a pasar, ¿no? Pero regresando a la teoría, a la atribución que nosotros hacemos con el día a día, es como pensar, bueno, nosotros vemos en un ejemplo que vamos caminando y de repente vemos que una persona mata a otra.
sin querer nosotros nos topamos con la otra persona que mató a la otra y nos dice, bueno, es que la maté porque me asaltó o acaba de matar a una persona muy cercana a mí, y nosotros simplemente vamos a atribuirle de, entonces estuvo bien, sin nunca cerciorarnos si realmente eso fue lo que pasó. De cierta manera, tú lo que más o menos estás entendiendo con esta teoría es que se conoce como karma. Ya tienes un nuevo concepto en tu vocabulario para decir que no es karma, porque en el karma no creemos, sino más bien creemos en algo que se llama hipótesis del mundo justo. Entonces, ¿esta teoría quiere decir que es algo muy subjetivo a nosotros? No, es una condición, es una adaptación que nosotros mismos nos hacemos simplemente para vivir, simplemente para aprender a solucionar problemas. Obviamente esta teoría depende de varios factores, como escolaridad, como edad, estatus social o simplemente el tipo de cultura que nosotros tenemos. Pero cada una de estas cuestiones son las que se plantea Light Yagami. ¿Por qué? Porque de cierta manera él toma la batuta, por no decir la Death Note, para considerarse a sí mismo no como un dios, o sí, o no. Bueno, tal vez sí podría ser una especie de dios porque él tiene la solución de problemas que ni siquiera son suyos y de cierta manera él en su pensamiento se podría considerar como una buena persona. Yo los invito un poco a reflexionar acerca si Light Yagami es realmente una buena persona, si realmente lo que está haciendo a través de la Death Note es de cierta manera algo que debería de pasar en la vida de todos los demás porque simplemente alguien está decidiendo por nosotros. Bueno, esto me recuerda a algo llamado el Código Hammurabi. ¿Dónde he escuchado eso? Bueno, el Código Hammurabi es un conjunto de leyes que fueron creados en Mesopotamia, para ser más exactos, en la antigua Babilonia, para que los ciudadanos que vivían precisamente en esta ciudad tuvieran un margen de ley en cómo se deberían de comportar ante una sociedad que simplemente demandaba pues cierta justicia, cierto control o simplemente una calidad de vida social. Entonces, el Código de Hammurabi, que fue implantado por el mismo rey Hammurabi, este famoso rey Hammurabi que tiene o tuvo más bien unos campos colgantes, en el cual nosotros le agradecemos porque si no hubiera sido por él, no hubiéramos tenido hoy en día las constituciones políticas de cada uno de los países. El Código de Hammurabi, pues era un poquito exigente. ¿En qué iba? Bueno, este conjunto de leyes manejaba lo que se conoce como la ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Bueno, seguramente has escuchado una y mil veces el famoso dicho ojo por ojo y diente por diente, que en algunos otros textos nosotros lo encontramos como ojo por ojo y vida por vida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es una norma que impone un castigo tras haber ejecutado una conducta en el cual hayas dañado a alguien o que simplemente hayas hecho algo mal a alguien. Si tú le rompes el hueso a alguien, pues simplemente a ti te quebraban un hueso, ojo por ojo, diente por diente. Y en el caso de que tú no le hicieras daño a alguien, por ejemplo, que simplemente nada más le robabas, bueno, pues por robar, entonces te mochaban la mano. Algo así como lo que ciertos políticos nos intentan decir hoy en día y para manejar ciertas leyes para el control de nuestra conducta delictiva. Pero bueno, sin desviarme del tema, lo que nosotros estamos aquí diciendo es que hay un sentido de reciprocidad, algo que es muy común en nuestra vida. Entonces, relacionando la ley del talión, relacionando el Código de Hammurabi, junto con una teoría llamada, como dijimos, hipótesis del mundo justo, es lo que nos hace ser recíprocos en esta calidad de vida. Justicia por justicia, acción por acción, causa por efecto. Entonces, este sentido de reciprocidad es algo que percibe Light, nuestro personaje, y lo cual nos lleva a nosotros preguntarnos con la condición de vida que tiene. Light Yagami será muy inteligente para entender que muchas de sus conductas no son tan inteligentes. Más adelante lo veremos, pero hasta ahorita tú mismo te deberías de plantear una pregunta. ¿Será Light Yagami un asesino serial o de cuello blanco que le importe ser reconocido por todos sin importar a cuántas personas haya matado?
porque al final podría justificar esa decisión. Si te gustó el video, háznoslo saber. Si no, también. Recuerda que la crítica es una herramienta útil en nuestra sociedad. Te recomendamos que compartas esto que es conocimiento, porque el conocimiento se comparte.